Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio periodístico agropecuario, dispuestos una vez más a compartir información valiosa con las familias que viven en el campo colombiano. Estamos en Travesía Agropecuaria. Hoy vamos a tratar un tema de bastante importancia para aquellos que deseen guardar su propia seguridad e independencia alimentaria, una alimentación viable y más sana. Vamos a hablar del modelo de granja integral. Modelos de granja integral hay miles, pero cada uno mantiene su estilo de producción y su manejo adaptada a las condiciones climáticas y ambientales de su región, y cada una se puede especializar en las distintas especies animales y vegetales. Pero eso sí, lo que tienen en común todas las granjas integrales es que guardan un equilibrio y una armonía con su entorno y con su medio ambiente. Pero empecemos diciendo que las granjas integrales son básicamente sistemas de producción dentro de un entorno ambiental determinado, con un manejo agroecológico en que se relacionan y se complementan entre sí los componentes agrícolas y pecuarios, teniendo en cuenta un manejo adecuado de los desechos orgánicos. Desde otra mirada, las granjas integrales son sistemas de producción de alimentos para el autoconsumo que contribuyen a mejorar la independencia, la seguridad alimentaria y la economía de las familias que viven en el mundo rural, en el campo. Un modelo de granja integral bien implementado y manejado por los integrantes de una familia puede llegar a suplir una variedad de alimentos de origen vegetal y animal durante todo el año o varios meses al año. Los productos de la huerta y la granja permiten a la familia consumir una producción más limpia y sana, lo cual significa un ahorro con relación a la compra del mercado. Por otra parte, se pueden generar ingresos adicionales por la venta de los productos excedentes. Bueno, entonces vamos a entrar en materia con este tema de seguridad alimentaria y para ello hemos visitado la granja integral La Huaquena, a 30 kilómetros de Villavicencio, en la vereda Bocas del Guayuriba, donde María Cristina y Arturo nos han abierto las puertas de esta pequeña finca modelo surcada por un hermoso corredor biológico donde todo funciona en equilibrio y armonía con la naturaleza. Veamos entonces cómo se producen huevos criollos, pollo de engorde y agricultura a pequeña escala. Mi papá llegó de su tierra natal, Aguadas Caldas, y en Villavicencio se inició como farmacéuta, tuvo 3 droguerías. Luego ya empezó a ser comerciante del campo agropecuario, ganadero, y empezó a sembrar maíz, algodón. Llegó a estas tierras, fueron primero arrendadas por él para sembrar sus productos y ya con el tiempo se dio cuenta que podía hacerse a ellas y compró este terreno. Y aquí estamos, hace ya más de 63 años tiene en manos esta tierra, en manos de la familia. Hablemos de los conejos. Esos conejos es un pequeño modelo de cunicultura. Bueno, ¿cómo los mantienen? ¿Qué les da de comer? Los conejos tienen una dieta variada. Ellos comen tanto el pasto que se les suministra en la mañana, en la noche le recogemos, es nacedero, botón de oro, tiene pasto king grass, tiene también ramio. Entonces es una mezcla de proteína, de leguminosa y pasto. Y en la tarde se les suministra concentrado, ya pues para ayudarles un poco más al tema de reproducción, entonces también se le da concentrado. ¿Qué otro manejo requieren estos animales? Que no les falte agua como todo ser vivo. Es indispensable agua limpia en la mañana y en la tarde. Y ya el manejo en general es tener el cuidado cuando las hembras ya están listas para parir. 8 días antes se les ponen sus nidales y se acondiciona de manera que estén
tranquilas, ellas paren y ojalá no tengamos que meter la mano a su paridera porque se incomodan y no les gusta, muchas atentan contra sus camadas de gazapos, pero en general es muy fácil mantener una cría de conejos. Bueno, la carne que ustedes, de conejo que ustedes producen aquí, aunque hay conejos para tema de piel, para mascota y Sí. producción de carne, ustedes, es para el consumo de ustedes. Sí, es para el consumo de acá. Realmente, cuando hice mi tesis en la universidad, soy licenciada en producción agropecuaria, mi tesis fue para montar una producción de conejo, para carne de conejo y vender en los centros, en los supermercados y todo acá, pero no fue posible. Se montó todo, se hizo la investigación de cómo sería el consumo, pero no ha habido esa cultura de consumo. Entonces, ¿qué le toca a uno? Vender los gazapos. Ellos nacen y a los 20 días ya están listos para vender en las tiendas de mascotas. Allá es donde llegan. Y ya los que logra uno sacar adelante, entonces ya es el consumo para la casa. Eso sí, es exquisita la carne. Si tú la quieres, la puedes asar. Si la quieres convertir en una paella, es exquisita. O sea, tienen una gama increíble de cómo hacer sus recetas. Lamentablemente no tiene salida comercial. Estos residuos, esas heces del conejo mezcladas con los residuos de los forrajes que dejan los conejos, ¿qué hacen ustedes con eso? Ese es un material valiosísimo porque tengo un lombricultivo con la lombriz roja californiana y ese es el sustrato de ellas. Ellas se comen todo lo que dejan los conejos, tanto de estiércol como de su el alimento de pasturas que caen, y es lo que yo les suministro allá en la cama del lombricultivo. Y se dejan quietecitas, ella no es sino que mantengas una humedad relativa ahí dentro de su hábitat. ¿Y qué obtiene? Y obtengo el mejor humus del mundo, tanto líquido, porque es en desnivel, entonces el lixiviado cuando ha llovido y todo, corre, y ese es un material buenísimo. Si podemos ver estas plantas, todas son alimentadas con ese humus líquido y ya es el humus, entonces ya como tierra como tal es perfecto. El trabajo de ellas es perfecto para convertir ese estiércol en tierra. Lo mismo hace usted en el tema de reciclar la cama de los pollos, ¿no? También. Tiene también una área para el tema de compostado. Compost. Cuéntenos. Eso también. ¿Cómo Entonces, se maneja eso? Igual de sencillo, o sea, no le cabe a uno en la cabeza que no todo el mundo tenga esa idea y que pueda obtener tierra tan fácil, porque dicen que tierra no hacen más, pero uno mismo puede hacer la tierra realmente. Nosotros cogemos, después de que han pasado 2 camadas más o menos de pollos, yo no las dejo mucho tiempo, entonces recojo todo ese material y lo llevo a un lugar que es el del compostaje, y lo revuelvo con todo lo que sale de cocina, todo lo que se pela de papa, de yuca, hasta limón. Dice la gente, no, pero ¿cómo le vas a echar limón y naranja? Pues en pequeñas cantidades no tienes problema de acidez ni de nada. Y todo va allí y simplemente le ayudo dando vuelta una vez al mes, le doy vuelta a ese material. También las pasturas de cuando se guadaña, allá van a parar a ese compostaje. No usan ningún insumo para ayudar a la descomposición de ese material? Sí, yo les echo los microorganismos eficientes, les ayudo y las echo cuando le doy vuelta a ese material, fumigo y roceo Asper con esos microorganismos y es muy rápida la descomposición. Y no hay problema de malos olores ni de moscas, ¿no? Ni moscas, eso se llama anaeróbico. Ellos están allí tapados con un plástico negro, permanece totalmente tapado y no tienes tu problema de mosca ni de ningún olor, ¿no? Y vas a ver la tierra tan hermosa que tú obtienes de ese trabajo. Muy bueno. Como mencionamos anteriormente, la parte pecuaria de esta granja integral se complementa con la parte agrícola y viceversa. Y es que los cultivos a pequeña escala en la Huaquena son abonados con el humus de la lombriz roja californiana y el compost producido con los desechos orgánicos, lo que nos da como resultado plantas vigorosas que arrojan buenos frutos para el consumo familiar. En la parte agrícola nos llamó la atención el cultivo de la sacha inchi, el ají y el pequeño cafetal, que tienen un manejo bajo condiciones de producción orgánica y limpia,
Estos cultivos los maneja el señor esposo de María Cristina, el profesor Arturo Arango. Pero todo el resto de la experiencia que registramos para ustedes en nuestra visita a la Granja Integral La Huaquena lo veremos en nuestro próximo programa y les aseguramos que será una segunda parte muy interesante, cargado con las experiencias agrícolas y pecuarias que se viven en este entorno agroecológico y que muy seguramente les servirá a ustedes como ejemplo para ir abonando terreno en sus vidas con el tema de la libertad y la seguridad alimentaria de sus familias. Gracias amigos por quedarse hasta el final de este video y recuerden darle like, comentar sobre este tema. Leemos y tratamos de responder todas sus preguntas y comentarios. A los que no se han suscrito o nos ven por primera vez, suscríbanse a Canal de los Llanos, es gratis. Apóyenos y acompáñenos en nuestra labor periodística en Travesía Agropecuaria. Solo estamos fomentando y divulgando las alternativas de producción en el campo. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.